¿Por qué un curso como este, cierto? Porque yo pienso que porque las universidades todavía, no sé si en México ya, pero en Colombia todavía no. En Colombia todavía no. La universidad ha empezado a hacerse más sensible a este tema y ahora ya tenemos diplomados muy direccionados a control de calidad. De hecho, nosotros colaboramos hace 6 cohortes con el diplomado en gestión de calidad analítica de la Universidad Javeriana, pero todavía en las universidades no hay mucho énfasis en esto. Entonces de pronto a los estudiantes les cuentan algo y por eso el estudiante llega in situ al laboratorio clínico y dice cómo valido. Entonces aprende del profesional que está en ejercicio, pero el profesional tampoco le enseñaron y fue aprendiendo algunas cosas bien y algunas cosas confusas y de pronto no tiene conceptos claros. Entonces, por eso la necesidad obviamente de hacer un curso como este. ¿Y por qué es tan importante validar una corrida analítica? O sea, ¿cómo hago yo para decir? Yo reporto todas esas creatininas, mis 500, 800, 1000, 3000, 2000 creatininas. ¿Qué hago yo para validar esas creatininas? ¿Cómo estoy segura que realmente todos esos resultados de esas creatininas van a tener resultados clínicamente útiles? Yo les voy a estar diciendo a esos pacientes lo que significa. Pues ahí en esa decisión, en ese momento de verdad, que el momento de verdad en los laboratorios clínicos es todos los días. Cada vez que yo libero los resultados de mis pacientes tengo un momento de verdad. Entonces es en ese momento en donde toda la conceptualización que yo tengo tiene que ponerse a flote y tiene que estar en ese momento para que yo tome una decisión. A veces somos muy temerosos en decir, ¿sabe qué? Este sistema de medición no está listo para que yo libere resultados de pacientes. Eso nos da temor, ¿cierto? Eso nos da temor, porque uno dice, ¿y qué hago con estos 400, cierto? ¿Qué hago con estas 400 mediciones? Eso pasa cuando uno hace las auditorías en los laboratorios, se encuentra que a veces el profesional, si bien tiene el concepto, dice, pero mira, ¿cierto? Pero aquí esto te estaba avisando hace rato que este sistema de medición no estaba funcionando adecuadamente. ¿Cómo liberaste resultados toda esta semana? Si tenía muchas muestras, ¿no? Todo esto sirve si yo tengo el coraje y el valor de tener una corrida cuando el sistema de medición no está funcionando adecuadamente. Todo esto no sirve si yo no tengo el coraje y el valor. Si como institución además no tenemos una política en donde digamos el sistema de medición no está funcionando adecuadamente, yo no libero a los pacientes y tengo que buscar un sistema de medición en donde esté funcionando adecuadamente. Eso yo lo he visto que a pesar de que lo enseñamos, lo reforzamos, cuando uno vaya a hacer una auditoría uno dice, pero ¿y qué pasó en esta semana? Mira cómo estaba el sistema, igual liberaste pacientes, sí, ¿y por qué? Porque tenía muchos, ¿cierto? Entonces esto no funciona, o sea, esto no sirve para nada si yo no admito que yo tengo que tener el coraje y el valor y transmitirlo a las directivas de mi organización. Claro, eso tiene muchas implicaciones. En banco de sangre, aunque este curso no está con énfasis en banco de sangre, pero obviamente haremos mención a eso. En banco de sangre es lo mismo. El control de calidad analítico tiene que servir para que yo diga libero o no libero un componente, ¿no? Y si me equivoqué en la liberación, tengo que tener el coraje y el valor de llamar al servicio de transfusión y decir, me equivoqué, hagámosle la trazabilidad. Eso nos da mucho susto y a veces cuando sucede eso preferimos callar, ¿no? Entonces esto tiene un sentido si lo vamos a aplicar. Si no, yo digo que es como cuando uno educa a los hijos. Si uno dice, si pierdes un logro, si tengo un llamado de atención de la profesora, entonces va a pasar tal cosa, pero si pasa eso y yo no hago nada, pues ni para qué fije reglas en la casa, ¿no? Si no las voy a cumplir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos gran cantidad de errores en los laboratorios clínicos. En Colombia tenemos aproximadamente 4.500 laboratorios clínicos habilitados según las secretarías de salud. En México yo le calculo que unos 10.000,
12.000 laboratorios. Ahora, en Colombia, ¿cuántos laboratorios podríamos nosotros decir que trabajan con un sistema analítico de control de calidad estructurado? Yo no creo que el 10%, yo no creo que 450, ¿sí? No creo que lleguemos a 450, ¿sí? Seguramente tenemos un gran trabajo por hacer, y no sé en México, de esos 12.000, ¿cuántos tendrán un sistema de control de calidad estructurado? Los laboratorios en México tienen otros conceptos con respecto a la calidad analítica. Ellos piensan o está estructurado de tal forma que un laboratorio que esté acreditado por el CAP o que esté bajo la norma 15.189, ya la convicción es, o el pensamiento es que realmente tienen un sistema de calidad analítico. Yo personalmente considero que esas dos normativas no son suficientes para monitorear el control analítico en un laboratorio. Puede que a nivel de gestión sean un buen camino y sean una buena herramienta, pero ya a nivel analítico de la validación de una prueba, de la interpretación clínica, de todo esto, no es suficiente. Sin embargo, pues no, ni el 10, ni el 5, ni el 2% de los laboratorios, me atrevería yo a decir, en México de 12.000 tienen un sistema estructurado de... La norma ISO 15189, la tercera versión que salió ahora publicada en diciembre del 2012, tiene la mayoría de las actualizaciones que le hicieron a la norma ISO 15189 están en el numeral 5.6 de calidad analítica. Es decir, que yo pensaría que de repente el mundo sí estaba mirando hacia eso, y la mayoría de las adiciones que le hicieron a la norma ISO 15189 están ahí en el numeral 5.6 que corresponde a calidad analítica. Entonces de repente las regulaciones empiezan a preocuparse un poquito más. Aquí en Colombia nosotros también tenemos la 1445, bueno, la 123 ahora del 2012, ¿cierto? Pero también eso tiene un enfoque distinto, ¿cierto? Tiene un enfoque muy valioso, ¿cierto? Que es el cuidado y el respeto por el paciente, pero en términos de calidad analítica, en términos técnicos, no tiene un componente muy grande. Si bien los laboratorios clínicos se preocupan cada vez más por adquirir certificaciones como ISO 9001, versión 2008, o acreditaciones como ISO 15189, acreditaciones CAP, acreditaciones locales, muchas veces el alcance de estas certificaciones o acreditaciones no es suficiente para garantizar la calidad de los resultados de las mediciones. Y si bien permiten mejorar los procesos administrativos y logísticos en el laboratorio clínico, los resultados de las mediciones podrían aún no ser clínicamente útiles, que es lo que estábamos diciendo con Ana Luz, ¿cierto? Sí, puedo tener un sistema de gestión de calidad, pero aún eso no es garantía de que yo libero resultados clínicamente útiles. Tengo un video de Esteban Echavarría en donde participamos en un foro, y él decía, aún una certificación CAP no es garantía para liberar resultados clínicamente útiles. El Laboratorio Médico de las Américas, del cual es director Esteban Echavarría, es uno de los 3 laboratorios acreditados CAP en Colombia, es él mismo, ¿cierto? Con un alto nivel, aún un laboratorio acreditado CAP no es garantía, ¿cierto? Se requiere algo más. Ok, independientemente, Jennifer, de si cumple o no con la legislación vigente, en Colombia acabamos de tener la modificación a nuestra resolución de habilitación. Tenemos ahora nuevos estándares con la 1441 de este año, pero aún ni siquiera con la 1441, que está recién liberada, realmente podemos decir que que una legislación alcanza a cubrir todos los criterios de calidad que se requieren en el laboratorio clínico. Entonces, independientemente si se cumple o no con la legislación vigente, los laboratorios tienen que decidir si quieren implementar programas de control o gestión de calidad direccionados a cumplir con la normatividad local o direccionados a garantizar valores medidos clínicamente útiles. La rigurosidad de la legislación varía de país a país. Sin embargo, generalmente no alcanza a garantizar a médicos y o pacientes utilidad clínica de los resultados de la medición. Tiene que realizar los pasos que el laboratorio tiene que realizar, está fijar los criterios de calidad preanalíticos, definir sus especificaciones de calidad,
los cuales son los límites analíticos de desempeño. Las mediciones metrológicas pueden servir a su fin diagnóstico, de seguimiento o tratamiento o cualquier otro que el médico requiera. Entonces es muy importante resaltar que los límites analíticos o los requisitos metrológicos de los que estamos hablando van enfocados a garantizar esa utilidad clínica de los resultados y a que el médico tome decisiones adecuadas frente a un tratamiento o un diagnóstico de un paciente y podamos servir y el laboratorio pueda servir en esa cadena de la salud al paciente, que es lo que más nos interesa. Entonces, un poco reforzando lo que decía la doctora Ida, sí, claro, es muy importante cumplir con las certificaciones y con las acreditaciones, pero eso no garantiza que los resultados que un laboratorio esté emitiendo le sirvan al paciente. Y lo que más interesa en un laboratorio clínico es que los resultados que emitan sirvan a ese paciente que está consultando. Bueno, igualmente con las fases preanalítica y posanalítica, los laboratorios tienen que definir cuáles son sus especificaciones de calidad. Esto también es importante, ¿por qué? Porque muchas veces los laboratorios nos centramos en el análisis de las pruebas y en garantizar la calidad de las pruebas que procesan los laboratorios, pero olvidamos cómo llega la muestra, qué tan útil nos va a ser la muestra, en qué condiciones de calidad llega y qué interpretación se le va a dar también a ese resultado, qué utilidad clínica va a tener, qué interpretación va a hacer el médico con ese resultado. Aunque hay laboratorios que procesan materiales de control de calidad en su rutina diaria, esto puede ser aún insuficiente para garantizar la confiabilidad de los resultados de las mediciones, ya que muchos continúan haciendo control de calidad con un enfoque solamente estadístico, direccionado a que el punto de control de calidad está dentro de más o menos 2 desviaciones estándar, enfocados en controlar la estabilidad de los procedimientos, pero aún desconociendo si los resultados de las mediciones que entrega son o no clínicamente útiles. Porque ese es un concepto que yo les quiero vender, ¿cierto? O sea, un concepto con el cual los quiero seducir. Es un concepto no mío, es un concepto estadístico, ¿cierto? ¿Para qué nosotros hacemos las gráficas de Levi-Jennings? ¿Para qué utilizamos la herramienta de la distribución gaussiana? Para controlar la estabilidad del proceso, para controlar la estabilidad del procedimiento, ¿sí? Esa parte de la estadística está direccionada a eso. Yo controlo la estabilidad, pero ser estable no necesariamente significa que yo soy bueno. Yo establemente puedo llegar tarde, ¿cierto? Yo establemente puedo haber reportado toda la vida mal en mi laboratorio. Eso pasa mucho porque las doctoras a veces dicen, pero yo siempre lo he hecho así, ¿cierto? Ah, bueno, está bien. El hecho de que usted siempre lo haya hecho así no significa que eso haya estado bien siempre. No dice, pero es que yo siempre como a las 10 de la noche. Ah, no dice, eso está gracioso. Eso no significa que eso esté bien, ¿cierto? Es que yo siempre he hecho eso así. Lo que ha sido, primero que todo, no tiene por qué seguir siendo. Y un procedimiento estable no significa que el procedimiento es adecuado, que el procedimiento está dentro de los parámetros establecidos y de los parámetros de validez para que el resultado sea clínicamente útil. Entonces, esto es muy común en el medio, que utilizamos las gráficas de Levi-Jennings y si me entra dentro de más o menos 2 o 3 desviaciones estándar, válido, no, sin importar que la desviación estándar sea de aquí a la luna, ¿cierto? Si la desviación estándar es enorme, pues sí, ¿cierto? Todo le va a entrar dentro de más o menos 2 o 3 desviaciones estándar, pero eso es muy grande y eso es estable. Establemente siempre ha sido, por supuesto, las gráficas de Levi-Jennings bien hechas son excelentes herramientas para controlar la estabilidad del procedimiento, ¿no? Pero yo necesito otro tipo de herramienta para garantizar que el resultado sea clínicamente útil, ¿no? Okay. No basta con procesar materiales de control de calidad diariamente, ni con hacer cálculos estadísticos. Los resultados de las mediciones que nos arrojan los materiales de control de calidad y que expresamos en términos estadísticos tenemos que saberlos interpretar a la luz de la necesidad clínica. Entonces, como hemos venido hablando, pues no basta con mensualmente obtener una media, unas desviaciones estándar, un coeficiente de variación y tener toda esa información archivada en carpetas para presentar ante indicadores o para presentar ante auditorías si finalmente nosotros no le estamos agregando y aportando calidad a los resultados que estamos emitiendo de los pacientes. Ahí les voy a pedir que esta parte de necesidad clínica también la subrayemos y con otro color para interactuar más con el iPad, con la herramienta.
Pero ¿por qué con otro color? Porque es que esos límites analíticos, esos requisitos metrológicos tienen que depender, tienen que estar direccionados de la necesidad clínica. Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que yo a una madre gestante le emita un resultado de toxo G inadecuado? Cuando tiene solamente dos opciones, reactivo o no reactivo. Si yo le digo no reactivo y es reactivo, ¿eso qué implicación tiene? Eso tiene aquí que tenemos una representante de gestación, ¿cierto? ¿Qué pasaría, cierto, si a Zulay durante su gestación el laboratorio se equivoca y dice es no reactivo y resulta que era reactivo? Eso tiene una implicación muy grande. En estas pruebas, ¿cierto? Normalmente el punto de corte de toxo G varía según el manufacturador, pero ¿qué punto de corte recuerdas tú en este momento? Por arriba del cual es reactivo, por debajo del cual es no reactivo, ¿es 1 o no? O 5, pero eso es considerado como SCO porque para index tiene otro valor. En toxo G aquí que está Hans y Giovanni, ¿se lo saben? No, eso es M. En G es como 5 de memoria. No, pueden lograr a los de AO, pues nosotros que tenemos plataformado. Está el G, el punto de corte en donde puede estar la materna, que me va a decir si tuvo ya contacto con el toxoplasma, es entre 10 y 40 de alto. Sí, el punto de corte. En M, si es menor de 1 y la zona gris es entre 0.5 y 0.9. Okay. Entonces, si nos vamos a imaginar, ¿cierto? De acuerdo a la información de la doctora Angélica, que es 40, ¿cierto? Entonces yo digo, si yo le reporto, si a mí me da 45, entonces eso ya va a significar reactivo, ¿cierto? Si era 45 y yo me equivoqué por alguna cosa en el sistema de medición, aquí están perfectos porque están de AO, está usuario de AO y está asesor de AO. Está muy bien, ¿cierto? Está muy bien. Entonces, y si era 45 era 50 y yo tengo un sesgo negativo en la prueba y le reporto 30 o le reporto mucho menos y eso me cambia, me cambia la interpretación, digo no reactivo, eso tiene un impacto muy grande. Entonces, la utilidad clínica se refiere a eso, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad clínica de las mediciones de toxo G? ¿Yo para qué hago mediciones de toxo G? Entonces yo tendría que decir, de acuerdo a la utilidad clínica, la necesidad clínica de las mediciones de toxo G, ¿cuál es el máximo error de medición que yo me puedo permitir? ¿Cuál es un error de medición en donde el error de medición no va a cambiar la conducta clínica a seguir? A eso se refiere la necesidad clínica. Pensar que entonces si yo tengo una prueba de PSA por arriba de 4, por debajo de 4 va a cambiar la interpretación clínica. Normal con probable cáncer de próstata, normal por debajo de 4, por encima de 4 con probabilidad de cáncer de próstata o hiperplasia benigna de próstata. En los marcadores tumorales, ¿cierto? De ovarios, de senos, ¿cuál es el requisito clínico? ¿En dónde cambia y qué error de medición me puedo permitir yo antes de que cambie la interpretación? A eso se refiere la utilidad clínica. Entonces yo tengo que pensar, y el antígeno de superficie, y el HIV, y el antígeno de superficie, y la hepatitis C, ¿cuál es el error máximo que yo me puedo permitir? A eso se refiere la necesidad clínica. Cuando nosotros veamos el capítulo de límites analíticos de desempeño, vamos a pensar en eso, ¿cierto? Y vamos a ir, claro, en la literatura hay algunas guías, pero lo ideal es que cada laboratorio se siente y lo analice y lo piense, y lo determine no una sola persona, sino usualmente un grupo de profesionales que diga, ¿y cuál es el impacto de que yo tenga este error de medición en la troponina I? Una prueba de urgencias que si reportó mucho más, entonces no lo dejan ir, exámenes adicionales, pero si reportó menos, se infartó saliendo de la clínica, ¿sí? Entonces hay que pensarse cada una de las magnitudes que nosotros cuantificamos en el laboratorio clínico, cuál es el error de medición que yo me puedo permitir sin que eso cambie la interpretación.
de la medición que yo estoy haciendo y por supuesto la conducta clínica a seguir. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de que tenemos que saber interpretar estas mediciones a la luz de la necesidad clínica. Ok. Bueno, para empezar este curso es importante que reflexionemos y respondamos algunas preguntas. Carolina, ayúdame a leer la primera pregunta. ¿Conoce usted cuáles son los errores analíticos totales máximos permitidos para cada mensurante en su laboratorio? O si es usted un representante de la manufactura, ¿conoce usted cuáles son los errores analíticos totales con los que las pruebas salen de fábrica? Contestemos. Tenemos representantes de la manufactura, asesores de una empresa de consultoría, usuarios. Entonces miremos, sabemos nosotros cuál es el error total máximo permisible para la glucosa que estamos aplicando en nuestro laboratorio, para toxoplasma, G, M, para creatinina, para FSH, para cáncer de próstata. ¿Ustedes pueden contestar ahí en su privado? Sí, yo creo que sí. Yo pienso que es una responsabilidad tanto de los usuarios del laboratorio como del manufacturador, del representante de la marca, como de los quienes nos dedicamos a hacer consultoría. Bueno, hoy me voy a permitir hablar mucho de México porque pues realmente es una experiencia diferente como la cultura de calidad en Colombia. Entonces, cuando el laboratorio no tiene ni idea de qué es un requisito de calidad, le exige a la prueba cosas que ni siquiera puede cumplir. Y es ahí cuando el asesor del instrumento, el dueño del instrumento y todo el mundo está de pelo parado porque el químico allá o el bacteriólogo acá exigen una cosa que no puede cumplir. Entonces se lo inventaron y dijeron, yo quiero que mi glucosa tenga 0.5% de coeficiente de variación. Pero ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste ese? No está en el inserto, no hay ninguna reglamentación, no hay en el consenso de Estocolmo, nada. No, pues porque yo quiero, porque es que ese es el mejor coeficiente de variación para una glucosa. Entonces, bueno, la glucosa chance sí te da, pero una creatinina, unas proteínas totales, una albúmina, ¿no? Entonces, nosotros hemos comprobado que realmente eso lo único que incurre son, además de dolores de cabeza, para los fabricantes en un desperdicio total de los reactivos, porque repiten, hasta que cae el aleatorio y me dio, ay, ya gracias a Dios me dio 0.5, ¿no? Pero para eso ya se gastaron un kit y calibraron y recalibraron, y las recalibraciones todos sabemos que afectan el sistema analítico constantemente. Entonces es un cambio increíble, por eso yo sí considero que es una obligación de todos los que participamos en la medición analítica. Incluso me encantaría que algún día los medios de comunicación invasivos le enseñaran al paciente a exigirle a los laboratorios ese tipo de cosas, ¿no? Ese era un proyecto de ISO 15189, había una partecita en la primera versión, yo no recuerdo si sigue Ortiga en la tercera edición, que decía que el laboratorio debería informar cuando sea posible y siempre que cuando sea posible y si se requiere la incertidumbre de la medición. La incertidumbre de la medición se puede equiparar al error total con el que se está haciendo la medición. Eso da susto, porque entonces eso implicaría que a veces tuvieran que decir, le reporto glucosa, 100 más o menos 40%. ¿Cómo así? ¿Cierto? Podría ser así. Podríamos tener algunos laboratorios así. Pero lo que dice Analu, yo cuando ella está hablando, yo pienso en un dicho que tenía mi abuelita. Decía, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿cierto? Entonces no es que vaya a tener un error máximo permisible enorme, pero tampoco que le pida a la prueba lo que no puede dar, ¿sí? Entonces los manufacturadores usualmente en los insertos declaran cuáles son las imprecisiones y los sesgos que ellos han tenido en sus estudios de validación. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a pretender que sea 1% si el mismo manufacturador lo logra, ¿cierto? Yo me acuerdo, el médico, en un grupo de laboratorios estaba el asesor de una casa comercial y en un laboratorio
se dan unas cosas espectaculares, ¿sí? Pero es que eso no lo logran ni en la Manucia, ni quieren en el laboratorio central. No, después descubrimos que la química, allá, ella eliminaba los datos. Eliminaba los datos que se salían, y entonces nos tenía ahí confundidos, pero estresados. Todos decíamos, ¡qué maravilla, lo logró! Y decíamos, ¿y cómo hacemos para que ahora todo el mundo haga con eso? Llamábamos al asesor de la conversación, pero allá pueden, ¿cierto? ¿Por qué allá sí pueden? Y entonces el asesor también lo que dice, pues que eso ni siquiera la manufactura lo logra. Claro, ya después estábamos a punto de decir, ¿usted qué hace? ¿Usted reza el rosario? Nosotros también lo rezamos. Díganos qué oración, o sea, qué agua le echa a los sistemas de medición. Después ya descubrimos que eso no era real, ¿cierto? Que era que ella eliminaba los datos y entonces nos tenía ahí descrestados. Pero claro, en esto, ese error máximo permisible, yo no puedo ir a pedirle peras al olmo, ¿sí? Entonces yo digo, venga, usted quiere 1% de error total máximo permisible, pero es que por imprecisión ya es 4%, o sea, no lo vamos a lograr. Ese no lo vamos a lograr, lo vamos a poder ver a través de una herramienta que no está aquí en el libro, pero que vamos a ampliar, que es la herramienta de desempeño analítico por percentiles, que es el que está en la portada del libro. Porque cuando yo me comparo por percentiles digo, pues es que esto no lo logra ni el 10%, ¿cierto? Eso no lo logra nadie, yo tampoco lo voy a lograr, ¿cierto? Entonces bajémonos de esa nube y miremos que con este sistema de medición no lo vamos a lograr. Indiscutiblemente, todas las manufacturas tienen magnitudes que trabajan muy bien. Uno dice, ¿cómo trabaja bien la HCG acá? ¿Cómo trabaja bien la creatinina? Pero esta vitamina B12 ni me la nombre, ¿cierto? Cosa tan horrible, ¿cierto? Pero difícilmente un laboratorio clínico puede tener un sistema de medición para medir 10 magnitudes, otro para otro, no puede tener un showroom en su laboratorio, entonces tiene que adaptarse a un sistema de medición con esas magnitudes que por manufactura no va a alcanzar lo que quisiera. Tenemos que tener un protocolo no estadístico para validar los resultados de las mediciones y tenemos que mirar ¿y cuál es el impacto? Si el cloro no lo voy a lograr, ¿cierto? Yo no voy a lograr este error de medición, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Con el potasio yo no lo voy a lograr. Entonces tenemos que mirar ¿y qué es lo que vamos a hacer si no lo vamos a lograr? Si lo que sería el sueño no lo vamos a lograr porque ni la manufactura lo logra, ¿cuál es el protocolo no estadístico que yo debo tener en ese caso para validar una medición de un paciente? Ok, entonces esto es importante, es una responsabilidad del laboratorio, del asesor, ¿sí? Del asesor también, Hans y Giovanni, ¿cierto? Y Vania y Juan, ¿cierto? Porque si yo como manufacturador llego y la doctora tiene ahí configurado, dice, es que yo quiero 2% de error máximo permisible, dice, no, pues bájese esa 9 una vez, ¿cierto? Porque si usted va a empezar a pedirme sobre esto, no lo vamos a lograr. Usted va a llamar 50 veces al contact center, pero esto no lo vamos a lograr. A veces no nos comunicamos bien y las doctoras llaman, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quieres? Esto no lo vamos a lograr. Cuando hablamos de algo, le enseñamos al cliente algo, llega el asesor de la casa como ella no tiene ni idea de lo que estamos hablando y dice, eso está mal y eso no se puede. Oye, no está mal, sí se puede, lo que tenemos que corregir es esto. No, porque vea, así no, así funciona y se acabó. Entonces todos entramos en una frustración de estudia, por favor. Y entonces empezamos a manejar los indicadores y yo decía, no, todo el mundo 90, 80, yo decía, no, terrible, porque los factores me bajaban todo. Y en alguna charla de crítica estábamos hablando con las personas que manejan población como líderes de opinión y manejan los mismos coeficientes, hasta de pronto yo manejo un poquito mejor porque yo tengo un volumen bueno. Y entonces yo digo que también la comunicación entre otros laboratorios. Claro, para eso nos va a servir mucho una herramienta que es la comparación por percentiles, ¿cierto? Entonces, eso nos va a servir, yo creo que se lo vamos a ver como el miércoles, ¿sí? La comparación por percentiles, porque yo digo, ¿saben qué? Vean, eso no lo logran ni el 1% de 400 laboratorios participantes, o sea, no lo vamos a lograr nosotros tampoco. Con respecto a